Hola, ¿qué tal? Soy la Reina Ramírez y en esta ocasión voy a hacer un video súper bonito sobre las parábolas de Jesús. Yo cada vez que leo las parábolas de Jesús me emociona muchísimo porque Jesús es un personaje que nos da aliento, nos da esperanza. Si ustedes ven que yo miro hacia allá o hacia acá, es porque la cámara que tengo es del celular. Y entonces, el celular a veces uno tiene que mirar para allá para que se vea bien. En fin, voy a tratar de mirar así. Miren, la parábola que vamos a contar, la primerita, va a ser simplemente la parábola del publicano y el fariseo. Vamos a entender cómo esas parábolas se combinan con otras que vamos a ir viendo. Va a haber un desenlace muy interesante en todo lo que vamos a ver. Pero primero vamos a orar. ¿Está bien? Amante Padre, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por esta lluvia. Gracias porque tú nos estás ayudando y para ti todo es posible. Ayuda a que mi voz se pueda distinguir y que se pueda entender todo lo que yo diga. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ir simplemente a buscar acá en internet, porque yo no sé dónde está la parábola del publicano y el fariseo. El publicano y el fariseo en la Biblia. Así puse yo en el navegador ahora y vamos a ver. Lucas 18, 9 al 14. Listo. Ahora buscamos en la Biblia. Perfecto. Vamos a comenzar. ¿Qué idea? ¿Cuál va a ser el título de este estudio? Miren, el título de este estudio es Talentos multiplicados. Así le vamos a poner. Talentos multiplicados. Sucede que a veces nosotros tenemos en la vida talentos, pero no sabemos que tal vez ya lo multiplicamos o tenemos que multiplicarlos. Y otras veces no sabemos que Dios está sembrando algo en nuestro corazón, pero el corazón está duro y por lo tanto no recibe lo que Dios nos quiere dar. Y por eso entonces perdemos algo que sería como un talento, ¿verdad? Entonces vamos ahora a la parábola de los dos oradores. A uno que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo, después dijo Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, ya tenemos claro qué es lo que sucede. Cuando él decía ser propicio de mí, incluso piense que él se golpeaba el pecho. Prácticamente era como queriendo dejar dicho: mi corazón no entiende, hazlo entender. Y Dios le escuchó, fue justificado. Ahora vamos a ir al libro de Mateo 20, del 1 al 16.
Y ustedes me dirán, Reina, ¿qué hay ahí? Bueno, abran mi corazón. Yo no me acuerdo. Ok. Aquí está la parábola sobre los obreros de la viña. ¿Qué sucede? El publicano, ¿qué tenía de diferencia del fariseo? El fariseo decía palabras bonitas, decía que era fiel, ayunaba y se comparaba con los otros. En otras palabras, el fariseo era arrogante, era soberbio, era extremista en el sentido de que era medio fanático y era chismoso porque se comparaba con los demás. Esas 4 cosas, esos son 4 nada más, él era más que eso, lamentablemente. Pero obviamente también cuando él decía esas cosas, probablemente él de seguro buscaba a Dios. Por eso es que siempre tenemos que dejar todo juicio a Dios. Yo solamente estoy dándoles estos tips para que entiendan por qué el otro se fue justificado primero, y estoy yéndome por el lado más difícil, por el lado del fariseo primero. Ahora bien, la parte más fácil es entender por qué el publicano era humilde. ¿Por qué? Porque casi ni hablaba, no decía más nada que sé propicio de mí que soy pecador. Entonces, si yo pienso así, humildemente, poco a poco Dios va añadiendo a mi vida. Pero hay un detalle: si yo no soy capaz de respetar y valorar y de prestar atención a lo que Dios me enseña, entonces no me vale de nada la humildad que supuestamente yo tenga. Porque la humildad, cuando no aprende nada, poco a poco se vuelve ignorancia. La misma Biblia dice que el que aborrece la reprensión es ignorante. Vamos entonces ahora a leer los obreros de la viña. Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6 y 9, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 10, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Vamos a continuar. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían oído cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. ¿Verdad? Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Lamentablemente, ellos todavía no habían adquirido la humildad suficiente para entender que ya se le había acordado un denario. No importaba a qué hora empezaron los otros, ellos no tenían que fijarse en eso, pero ellos pensaron que habrían de recibir más. Y entonces, al recibir un denario, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.
Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no te conviene conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muy bien, miren, esas parábolas de Jesús que están acá, aunque no parezca, les voy a decir la verdad, son totalmente para estos tiempos de ahora. Lo voy a repetir, las parábolas de Jesús que están en la Biblia, aunque quieran ponerlas como antiguas, que estuvieron en los tiempos de antes, que bla, 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 son totalmente también válidas para ahora, justamente ahora. Ahora bien, volviendo ya a la parábola como tal, ¿qué sucedió? Ellos sentían envidia de los que trabajaron nada más una hora. Si yo hubiera sido, por ejemplo, el publicano, que no tenía tiempo para hablar mucho con Dios y nada más le decía: Señor, por favor, sé propicio de mí. Y digamos que Dios las bendiciones las mandara para el que más pasa tiempo con Él, entonces Dios fuera injusto. Pero Dios no es injusto. Dios no ve cuánto tiempo en sí necesariamente tú pasas con Él, sino que Él ve cuánto tú le entregas tu corazón a Él. Porque conforme a la humildad con la que tú vas hacia Él, entonces así mismo Él trabaja en ti. Si yo soy un arrogante, que creo que sé todo, que creo que no hay nada que hay que cambiar, que creo que en la Biblia todo está dicho y como ya está dicho, yo no tengo ni que interpretarlo mucho, porque se supone que el que lo escribió lo interpretó, o un ángel lo interpretó y bla 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 bla. Les voy a ser honestos, eso es arrogancia. La Biblia se escribió para que cada vez más nosotros nos profundicemos más y más y más en ella y encontremos tesoros. Por eso fue que Jesús dijo en una ocasión: por eso es que todo maestro doctor de la ley es parecido a un señor padre de familia que saca tesoros nuevos como tesoros viejos de su arsenal. En otras palabras, cuando tú eres sabio de corazón y conoces a Dios, tú puedes, con tu humildad, que depende totalmente de Dios, puedes sacar cosas nuevas y viejas de la misma Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene todo para lo que tú necesitas. Lo que pasa es que tienes que saber buscarlo y tienes que tener la fe necesaria. Ahora vamos a ir a Mateo 18, 23 al 35. Ok, los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Les voy a decir un secreto. Algunos de ustedes dirán, incluso algunos pastores dirán: Dios es ese Señor. Si tú no pagas tus deudas, te van a mandar a vender a ti y a tu familia. No, eso no es así. Dios usaba las parábolas, era como ejemplo de cómo actuaba la gente en esos tiempos y cómo seguiría actuando hasta la generación en la que Él acabaría su obra. Es decir, toda la generación actual, cuando alguien le debe dinero, si digamos por ejemplo que a mí me deben 300,000 pesos y yo soy como ese deudor, como ese señor que está ahí, yo mandaría, como dice ahí, a encerrar, porque gracias a Dios incluso dice así mismo, a encerrar en la cárcel a su esposa, a sus hijos y al Señor. Eso es lo que dice. Yo obviamente no haría eso, con la ayuda de Dios. Pero hay personas que sí, hay personas que tú les debes 10,000 pesos y ya por eso
es casi como que si te pusieran en cuarentena, te pusieran en lista negra, te cortaran el internet y también la luz. Y encima de eso, el trabajo con el que se supone que tú vas a pagar la deuda, encima de eso llaman allá y dicen: miren, Reinaldo me debe 10,000 pesos, sáquenlo. A mí no me ha pasado algo así por ahora, pero van entendiendo. Yo sé que a ustedes de seguro le ha pasado algo similar, estoy segurísimo, y me conduelo con ustedes, porque es que cualquiera puede algún día necesitar que se le preste al menos algo de dinero, al menos un poco. Para muchos 10,000 pesos no es tanto dinero. Para mí, por ejemplo, 10,000 pesos no es tanto. 5,000 menos todavía, 3,000 pesos, eso para mí no es tanto. Incluso yo tengo muchos amigos que es lo mismo. Tengo muchos amigos que ganan 80,000, 100,000, y por eso cuando piden dinero prestado piden 10,000, 5,000 y no es nada, y siempre pagan. Pero el problema está cuando entonces encontramos personas así, que no saben perdonar, no tienen paciencia. Entonces te meten en cuarentena, vamos a decir. Vamos a ver ahora qué sucede. A este, como no pudo pagar, verso 25, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Les voy a decir un secreto. Yo me siento como ese señor delante de Dios. O sea, yo siento que a Dios yo le debo muchas cosas. Y justamente el día de ayer, yo estaba desesperado. Yo estaba desesperado porque yo sentía que me iba a meter en una prisión que yo no entendía. Mas sin embargo, Él me soltó. Yo dormí tranquilo, me desperté y cuando me levanté, sentí que volví a adquirir ese don que yo había perdido. ¿Cuál don? El don de brindar un servicio. Yo escuché una voz mientras dormía que decía: buenas, buenas, se encuentra don Reinaldo. Y era una persona como buscándome para pedir mis servicios. Yo antes prácticamente, si no hubiera sido por la compasión de Dios, yo hubiera sido echado ¿a dónde? Al calabozo, con mis hijos y mi esposo. Ahora, ¿cuál es mi deber? Vamos a ver cuál es mi deber según lo que dice acá. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia. El Señor, aquel siervo movido, le tuvo misericordia y le soltó. 27. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Yo no puedo hacer eso, pero vamos a ver, así fue que hizo el protagonista de esta historia. Págame lo que me debes. Y a mí lo que me gusta es que cuando yo digo págame lo que me debes, yo siento como que sí, como que si yo he oído a ese señor tanto, como que hasta hablo igual que él. No que soy él, sino como que de alguna manera cuando lo digo me parezco a él. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Miren, ya hemos leído 3 parábolas y hay 3 enseñanzas. Hay más de 3, pero voy a resumirla en 3. La primera parábola fue la del fariseo y el publicano. Ahí aprendimos que tenemos que ser humildes para que Dios nos justifique. Desde ya, eso nos da la clave para superar todas las otras parábolas que vimos, las otras 2. ¿Por qué? Porque es la capacidad de decirle a Dios, mira Señor, perdóname porque yo fallé. Perdóname porque yo no hago lo que te digo que quiero hacer. Perdóname porque yo sigo viendo cosas que no debería. Por cierto, eso no es algo que me pase. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No me está pasando. A veces hay chicas que se ponen a ver mis estados de Instagram que yo tengo hasta miedo de darle a ver el perfil, porque cuando uno entra una cosa extraña, yo lo que hago es que si entro la bloqueo, y si no entro entonces me aseguro y oro al Señor por dentro de que al otro día no me vea mi estado, porque va y le da likes a mi cosa y que si yo qué, y por ahí se va la cosa, y pues, no me gustaría tanto que pase eso. Pero yo sí oro por esas personas, porque eso es todavía más importante que cuidar de una supuesta buena fama. Hay personas que por mantener la fama no oran por las personas que son de baja condición y que hacen ese tipo de cosas. Y cuando tú no oras por ese tipo de personas, tú no te das cuenta de que tu corazón se endurece muchísimo. Porque a veces hay personas de esas que hacen ese tipo de cosas por sus hijos, que no tienen ni idea tal vez de que esas personas están en eso. Me refiero a una madre, por ejemplo, que esté en secreto trabajando de una manera para que su hijo esté bien en una universidad en donde él no sabe exactamente todo el trabajo que hace su madre y el trabajo que le conlleva. Entonces, yo no voy a meterme en ese tema porque eso es bien delicado, pero lo que quiero dejar dicho es que hay que respetar y orar por las personas y no estar juzgando a las personas. Entonces, cuando tú eres humilde así, respetas y te entregas a Dios, le dices lo que te agobia, los problemas que tienes, tus pecados, tus pasiones, tus codicias, todo eso. Entonces Él comienza a trabajar siempre contigo y te justifica. Luego vamos a la segunda parábola, que es la de los obreros de la viña. Todos iban a recibir un denario. Entonces a veces yo, por ejemplo, puedo ser como muchas personas y desesperarme y decir, ay, yo quiero levantarme temprano. Quiero levantarme temprano a las 5 de la mañana, porque hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Y todos los que se levantan a las 5 de la mañana tienen más tiempo para tener éxito. Y todo el que se levanta a las 5 de la mañana tiene más éxito, porque puede aprovechar todo el día. Y todo el que hace lo que tiene que hacer en el día tiene éxito. Y el que tiene éxito tiene todo lo que quiere y no le falta nada. Y es feliz y bla bla bla. Y esto y aquello y lo otro. Estoy haciendo como un mate, el de la película de Cars. Ok, miren, la idea de los obreros de la viña es comprender que Jesús nos entiende tanto, nos comprende tanto, que Él sabe que hay momentos en la vida en los que nosotros necesitamos descanso. Miren, yo mismo, por ejemplo, yo me siento como una especie de ¿cómo se diría? De emprendedor autodidacta profesional. Pero no fui por mí mismo, es Dios el que me conduce. ¿Por qué? Porque yo tengo tiempos en los que yo vivo solo y entonces yo voy así es.
es volando prácticamente. O sea, mi vida va en ascenso. Me levanto temprano, trabajo, hago ejercicio, practico, leo, escribo, esto, aquello. Pero entonces después llega un momento en que mi vida hace así, y no es que baja, ¿no? Mi mamá no me deja que yo baje, mi mamá me ayuda mucho. ¿Saben lo que hace mi mamá? Si mi mamá ve que yo voy a bajar, ella hace así, ¡pum! Y me dice, Reina, ven acá, vamos a descansar, vamos a hacer aquello, vamos a visitar al médico, vamos a revisar esto, vamos a revisar lo otro. Y yo entonces, yo estaba aquí y llegué hasta aquí, y luego de que llegué aquí, puede que yo baje un poquito, pero es para descansar. Entonces yo descanso. Y ahora, en vez de yo ser de los primeros de los obreros de la viña, soy tal vez de los que están en el centro o de los postreros, porque todo dependerá de qué tanto trabajo yo tuve que hacer. Por ejemplo, cuando yo llegué de Perú, yo estaba tan cansado que me enfermé. Bueno, me enfermé también por otra cosa, pero yo me enfermé y yo dormía tranquilo. Yo nada más me levantaba era para comer y dormir, comer, dormir, comer, dormir. Bueno, y hacer el audio matinal, que eso también me daba bastante fuerza. Y me comer, dormir como por un mes entero casi, después de que llegué de Perú, porque hice mucho trabajo. Y eso es normal. Dios no deja de pagarte tu denario al día por eso. Por eso es que tienes que estar pendiente. De eso se trata, estar apercibidos. Yo le decía mucho a Adriana eso, a mi compañera. Yo le decía, Adriana, estar apercibidos, velar, no significa que tenemos que siempre estar levantándonos a las 5 y 4 de la mañana. Eso es mentira. Eso lo que quiere dejar dicho es que tienes que estar atento a lo que Dios te está dando. Ella poco a poco me entendía y ella veía que me funcionaba, pero honestamente casi ninguno de ellos parece que en su totalidad pudieron comprenderlo, porque es que no se dan cuenta que su cuerpo ellos lo desgastaban. Y eso es lo que pasa con las personas que van tras los afanes. Por eso fue que Jesús dijo, si no puedes aumentar un codo de tu cuerpo, ¿por qué te afanas tanto? Mira los lirios del campo, observa los pajaritos, tú vales más que ellos. En otras palabras, tú eres libre cuando tú dejas que Dios tome tus cargas y cuando dejas que Él sea el dueño de tu viña y sea el que tenga tus tesoros. Ok, ahora vamos a leer ahora los dos deudores, perdón. Los dos deudores. ¿Qué tienen que ver los dos deudores con todo lo que yo les he dicho? Bueno, el primer deudor, cuando se inclinó al Señor, ¿qué pasó? Lo perdonó de una vez. Y mire, les voy a decir, lo sorprendente es que él fue el primer deudor. ¿Él fue el qué? El primer deudor. Normalmente las personas que no tienen confianza en ellos mismos o en lo que Dios puede hacer en su vida, no piden un préstamo nunca. ¿Por qué? Porque saben que se les va a hacer muy difícil pagar. Pero la Biblia no está en contra de los préstamos. No. La Biblia lo que dice es que tenemos que pagar nuestras deudas y ya. Y dice que no debemos de deberle a nadie. Eso es verdad, en el sentido de que tenemos que pagar las deudas. Pero no todo se paga necesariamente con el dinero como tal. Porque es que a veces el dinero lo que está es azotándonos. Y Jesús no quiere que nosotros recibamos esos azotes de mala manera. Y no me vengan con el capítulo 3 de Pedro que dice que el que sufre físicamente vence el pecado. No. Eso no tiene nada que ver con eso. Yo estoy hablando de la realidad. Estoy diciendo que si tú tienes una deuda y se te puede perdonar la deuda porque tú de verdad no puedes pagarla, Dios prefiere eso a que tú te la mates para pagar supuestamente la deuda. ¿Por qué? Porque si te la matas para pagar supuestamente la deuda, Dios le pide cuenta a ti y a la persona que te hizo
a sufrir demasiado. ¿Por qué? Porque Jesús dice ahí mismo que así será cuando Él venga. Él va a pedir cuentas a las personas. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Él quiere que yo sea misericordioso. Porque la gente no nada más me presta a mí. Yo también presto a los demás. Y si les soy sincero, yo ni me acuerdo a quién me debe. pero a mí me deben, a mí me han debido dinero. Yo he prestado mucho dinero. Y voy a andar por ahí atrás de esa persona, voy a pagarle a un señor para que le dé palo a la persona. Eso es mentira. Eso es mentira. Todo el mundo en algún momento puede necesitar un dinero. Ahora bien, si yo soy como los obreros que se ponen a murmurar porque yo soy humilde y a veces trabajo en la mañana, otras veces en la tarde o en la noche, no este año, sino en uno de los años, no sé, diferentes, o en este mismo año, no sé si van captando, pero el punto es que si uno de los obreros envidiosos ve eso, ¿qué sucede? Cuando venga el momento de la prueba, el envidioso que trabaja de segurito desde la mañana y que ya tiene mucho conocimiento y se desenvuelve, pero lamentablemente en su cuerpo se está muriendo, pero su espíritu lo mantiene con vida, gracias a Dios, porque Dios es misericordioso. Yo digo que su cuerpo se está muriendo porque no descansa, solamente está ahí, que trabaja y sabe mucho y que aquello y que hace lo otro, pero no descansa como incluso el mismo Dios quisiera. Ok, entonces viene él y yo le debo a él, vamos a decir que yo le debo a él 10,000 pesos, pero sucede que él le debe a Dios. Él le debe a Dios, no 10,000, no 10,000, le debe 200,000 pesos. Y estoy poniendo poco, por ejemplo. Entonces va él y le dice al Señor, o no a Dios, vamos a decir que fue a un hombre muy bondadoso. Mire, Señor, yo le voy a pagar, tenga paciencia conmigo. Entonces el hombre le dice, está bien, no hay problema. Así mismo el Señor le dice, está bien, no hay problema, no te preocupes, eso no es nada. Entonces, luego, el muchacho que le perdonaron, viene entonces para donde mí, porque se acordó, dijo, mira, me perdonaron, pero yo tengo una persona que me debe 10,000 pesos. Déjame yo ya pedir esos 10,000 pesos para yo resolver con lo que necesito. Y yo perdonarlo. Eso fue ese jefe mío que cree que sabe, él dice que me va a usar un día de esto. Yo no sé, vamos a decir que eso fue lo que él dijo. Entonces viene para donde mí y yo le digo, oye hermano, ten paciencia porque ahora no tengo trabajo. Lamentablemente he estado buscando, estoy preparando mi página web, pero todavía no lo tengo. Me ofrecieron un trabajo ayer, pero no pude aceptarlo porque la casa donde yo vivo, lamentablemente, siempre están haciendo bulla y el trabajo era de call center y yo no puedo trabajar en call center. Le explico claramente le explico. Y él dice, no, tú eres un irresponsable. Y entonces en un grupo por ahí donde están todos los amigos míos que eran amigos míos, porque yo ni siquiera en el grupo estoy, él comienza así, reina el bla bla bla, que reina el otro, reina el otro. Claro, eso lo hace de una manera indirecta, porque tal vez es su espíritu que hable más que su cuerpo. Eso es una forma simplemente. Y entonces ahí, ¡pum!, me encierra a mí. ¿Y qué pasa? Viene entonces el consiervo. Viene el consiervo mío y de él. Y ve lo que pasa. Vamos a decir que el consiervo se llama Nicolás. Entonces Nicolás ve lo que pasó y dice, pero ven acá, pero ¿cómo fue que pasó eso? Este muchacho que era compañero de Reinald le debía al señor Adames, le debía tanto, y ahora Adames le perdonó, pero el muchacho no le perdonó a él. ¿Por qué ahora el muchacho no le perdonó a él? Entonces va Nicolás a donde el señor Adames y le dice, señor Adames, mire, usted no sabe que al señor Reinald lo han metido preso
y a su familia y a sus hijos. Y él no tiene cómo salir porque no puede pagar. Pero no es porque él no puede, sino porque no ha podido conseguir el sustento, porque la situación se le ha hecho difícil. Y el señor Adames se molesta y dice, bueno, pero ¿cómo va a ser? Porque se supone que yo le perdoné a ese muchacho, al que le prestó a él, yo lo perdoné, porque él se pone a hacer ese tipo de cosas. Eso es insólito. ¿En dónde está su compasión? ¿En dónde está la humildad? Lo que hay es envidia y hay falta de humildad. Las dos cosas que se mencionan en la parábola. Falta de sencillez en la parábola del fariseo y el publicano. Vemos que el que se alaba a sí mismo, que el que se cree perfecto, lo que tiene es falta de sencillez y falta de humildad. Y el que pide perdón lo que tiene es humildad y sencillez. Y en los labradores lo que vemos es que ahí el que gana no es el que empieza de primero, sino el que atiende a su trabajo y no anda envidiando, no anda con defectos morales hacia los demás, sino que trata de tener armonía, aun cuando el horario no sea para todos el mismo. Porque yo les voy a poner un ejemplo también rápido y ya vamos a ir a otra parábola. Yo cuando entro a una empresa, yo nunca pregunto de que cuánto gana fulano. ¿Para qué? A mí no me interesa eso. Pero yo no necesito saber quién gana qué. Eso hasta daño me hace. Cuando a mí me dicen cuánto gana alguien, a mí me molesta. Pero yo digo, ¿qué hago ahora yo con eso? De verdad. Vamos a ver a continuar. Mateo 18, 10 al 14. Parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Yo quiero hacer una pequeña pausa. Ustedes ven que yo hago estos cálculos y digo estas cosas. Y quien sea que me vea en un futuro, ya sea cuando yo me muera o cuando yo haga la publicidad con el dinero que Dios me va a dar, con su ayuda, ustedes de seguro dirán, Reinald, nosotros también tenemos esa misma esperanza. Y les voy a decir, sí, aquí dice eso mismo. Aquí dice en el verso 11 del capítulo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Yo, Reinald Manuel Rodríguez Ramírez, creador, fundador de Científicos del Software, una empresa que con la ayuda de Dios voy a crear, estuve perdido. Hay una canción que me encanta que dice: andaba yo sin paz siguiendo a Satanás, hasta que un día el Salvador me halló, hundido en la maldad, sintiendo mi ansiedad, y el grande amor de Cristo me alcanzó. One goes a caminar con Jesucristo. Entonces, lo que quiero dejarles dicho a ustedes es que todos hemos estado perdidos en algún momento, todos. Y yo fui bautizado desde los 9, 8, pero yo me siento como alguien que estuvo perdido. Y les voy a decir el por qué. Yo me siento como alguien que estuvo perdido porque yo voy a la iglesia. Y la iglesia es para ¿quiénes? Para enfermos, no para sanos. Y también Jesús dijo en una ocasión: vosotros, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras,
uno no puede fiarse, dizque, de lo que uno ve. Uno no puede decir, dizque, no, yo ya llevo tantos años sin pecar. Y como ya yo llevo tantos años sin pecar, yo estoy sano del pecado. Eso es mentira. Jesús dijo, el que dice que ve, permanece en pecado. ¿Por qué? Porque separado de Dios, Jesús también dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Eso lo que quiere dejar dicho es que el Espíritu permanece con vida y apartado del pecado solamente cuando estamos unidos a Cristo. Por eso fue que Él dijo, yo soy el pan de vida. También Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en él. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces todo esto, si ustedes son inteligentes y saben armar un cubo Rubik o un rompecabezas, se acaban de dar cuenta que si yo, aunque me bauticé desde el primer año de vida que tuviese, que eso no está bien, pero aunque me hubiera bautizado supuestamente como el Buda, que no creo en él, al primer año de mi vida, si yo me hubiera bautizado a esa edad, pero dejo de congregarme en la iglesia a los 20, comienzo a morir espiritualmente. Cada segundo muero espiritualmente. Y es que siempre necesitamos a Dios. Jesús lo hizo, Él necesitaba a su Padre. Y si era Jesús, que era perfecto y santo, ¿cuánto más yo, que soy un pecador? Miren, yo soy tan pecador que si una chica, por ejemplo, ahora mismo me escribe y me dice que soy lindo, y la chica es muy, muy, muy linda y tiene, no sé, cualidades buenas de personalidad, yo mismo entonces comenzaría a pensar como que wow, ¿entiendes? Claro, no peco porque haga el wow, sino porque comenzaría a imaginarme tal vez que somos novios, que salimos, pero gracias a Dios no me imagino cosas feas. Pero lo que quiero dejar dicho es que cualquiera puede estar expuesto al pecado. ¿Está bien? Y por cierto, eso fue un gancho para que me lo digan. Es relajando. Yo quiero que me lo diga solamente la que se vaya a casar conmigo. Ok. 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarria una y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, volviendo rápido al repaso, si yo soy altanero, si yo soy envidioso, si yo no perdono, no soy misericordioso, si yo busco peleas, entonces yo me voy a volver una oveja perdida. Pero adivinen qué, viene Jesús y hace así. Él tiene muchas ovejas, muchas ovejitas que están totalmente recortaditas. Él las recorta, las cuida. Él no le preocupa qué color tengan, si son de color negro o blanco. Y ellas escuchan todas la voz de Él, como estos audífonos que cuando yo me lo pongo yo puedo escuchar mejor. Ellas escuchan la voz de Él. Entonces Él dice, mi ovejita tiene estrés. Ahí dice no estrés. Pero ¿qué pasa? A la ovejita se le olvidó el no. Y ahora tiene estrés. Está haciendo cosas malas. Entonces yo, Jesús, dice, tengo que buscar a mi ovejita. Y Él va y la busca.
Y entonces cuando la encuentra, automáticamente él la recorta. Como dice la Biblia, que el que lleva fruto, ¿qué hace? La Biblia dice que el Padre de Jesús, cuando un árbol lleva fruto, el árbol él lo poda para que lleve todavía más fruto. Y después le pone un carácter especial, que es el color y las características de personalidad, que son cosas que no se deben discriminar. Toda capacidad para relacionarnos con las personas se puede resumir simplemente en no hacer distinción de personas y amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Entonces, ya tengo yo esas dos cualidades, y después de que él me pone eso, entonces él me pone lo de que me oye, lo de que él solamente puede, o sea, yo puedo escuchar solamente la voz de Dios. Y ya yo estoy ahí sin estrés. Ya no tengo estrés. Ya el pasado en el que yo no perdoné, eso quedó atrás. El pasado en el que yo era un orgulloso que llegaba al templo y me comparaba con otros, quedó atrás. El pasado en el que yo veía a otras personas que trabajaban de otra manera y recibían dinero cuando yo me la mataba y tenía envidia, eso quedó atrás, porque yo comienzo a entender, comienzo a escuchar las cosas que dice Jesús. Y él dice: mirad bien cómo oís, porque el que oye se le añade y se le añadirá aún más. También dice: la luz del cuerpo es el ojo. Si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si lo que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más no serán las tinieblas que moran dentro de ti? Vamos a ir ahora a Mateo 21, 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Vamos a repetir otra vez. Pero ¿qué os parece? Aquí cuando Jesús pregunta ¿qué os parece?, me gusta mucho, porque cuando él dice eso es como una pregunta retórica a las personas que eran sabias, y él lo hacía de una manera como para que su corazón se despertara. ¿Qué os parece? A mí me encanta. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Muy bien, ahora para resumir todo el tema, me voy a poner derecho. Miren, honestamente, cuando Jesús dice esto, yo siempre como que me quedo un poquito como confundido. Y digo disque porque la realidad es que no estoy confundido. Él está dejando claro acá el hecho de que el que conoce los pasos de incluso los 2 hijos es Dios. Y Jesús conoce
cuál de los dos sinceramente en su corazón hizo la voluntad del Padre. Pero también Jesús sabe que el que fue el que delante de la justicia presente hizo la voluntad. Entonces, ¿cuál es el punto? Si Juan, como lo que él hacía era correcto, es igual a ese joven que fue cuando había dicho que no, entonces ¿por qué no se arrepentían delante de Juan? Eso es lo que pregunta Jesús. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Y eso es lo que hemos estado trabajando en todo el tema. El publicano: sé propicio de mí. Los envidiosos murmuraban y no reconocían que el que era dueño de la viña tenía buen ojo. En otras palabras, se daba cuenta de la realidad de cada uno de ellos. Pero a la larga también él quedó con pagar, era un denario, no más nada. Entonces, si tú quedas con Dios, que Él te va a ayudar toda tu vida, te va a bendecir sobremanera, te va a dar todo lo que tú necesitas, entonces deja de lado la envidia, deja de lado la desesperación, la arrogancia, deja de lado esa altanería, para que cuando tú estés recibiendo las bendiciones, tú no comiences a ser como el fariseo. No soy como los demás hombres, ayuno tanto y soy vegetariano. No, a Dios eso no le va a gustar. Entonces tenemos que reconocer el camino de las personas, aun cuando las personas no necesariamente aparezcan, como hemos dicho, parezcan ser santas o perfectas. Miren, yo estuve hablando con un pastor los otros días en la iglesia y me pareció muy bueno, un muy buen pastor. Pero adivinen qué, 2 días anterior había una conferencia de otro pastor que era alto, como con potencia al hablar, y cada vez que decía algo en la pantalla, los que estaban dirigiendo en la diapositiva se veía y como automáticamente todo bla 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 bla. Y les digo un secreto: ese pastor que era alto y que qué sé yo qué y que lo otro, hasta cuando oraba extraño, hasta cuando hablaba yo sentía que hablaba de la boca para afuera. Y en el corazón nosotros necesitamos que lo que nosotros digamos sea de acuerdo a lo que nosotros decimos. Entonces es mejor un pastor chuequito, que por cierto, ese que les dije que vi este sábado no era chuequito, era un buen pastor y hasta se veía bien. Pero el otro era más alto, tenía un carro, tenía aquello, andaba con su esposa. Entonces, era todavía, dije, más cosas. Pero lo que les quiero decir es que en serio, dejemos las cosas malas, morales, a un lado. Y busquemos el bien sin importar a quién. Esa es la frase. Busquemos el bien sin importar a quién. Muchas veces solamente dicen, hagamos el bien sin importar a quién. Pero ahí también hay que buscarlo. Juan vino en el camino de rectitud y no le hicieron caso y no se arrepintieron. Mas sin embargo, las rameras y las prostitutas, muchas sí lo hicieron. Por eso es que yo no bloqueo, por ejemplo, a todas las mujeres extrañas que a veces ven mis estados en Instagram. Al contrario, yo las ignoro la mayoría de veces. Pero hay otras veces que parecen normales y yo le doy, y ahí es que pasa lo que yo les dije. Le doy cuando veo, entonces tengo o que borrar o qué sé yo, porque es que ese tipo de trampas no me gusta. Si una persona parece normal, es normal, pero si no es normal, no es normal. O sea, al menos para mí. El punto es que yo soy débil en la carne y yo corto con lo malo cuando tengo que hacerlo. ¿Entienden? Y sobre todo también si veo que bebe demasiado mis estados, porque
Hay personas que lo pueden ver un día, 2, 3, 4, 5, una semana, pero si veo que lo ve todo el tiempo, ya yo le pongo un stop, porque eso ya hace daño. Yo tengo que estudiar sobre eso, para tal vez algún día tener la fuerza de voluntad como para no ver ese tipo de cosas, esos perfiles, y tener algún tipo de sensibilidad. Honestamente, yo como ya le corto prontísimo, no me pasa nada, pero a veces cuando yo era más pequeño yo decía, ay, si yo tuviera más compasión y si pudiera convertirse en una persona así. Sí, hay gente jóvenes que piensan eso, pero déjenle eso a Dios. Les dice un amigo muy cercano, Reynald, déjenle eso a Dios. No luchen con eso. Jesús lo único que dijo acerca de eso fue esto, y ya vamos a terminar. El reino de los cielos es semejante a un pequeño grano de mostaza que se siembra en un campo, se hace árbol y luego las aves hacen nido en ellas. Ahora bien, ¿qué significa eso? Si tú ves a alguien que es así, no tienes que hablarle necesariamente, ni siquiera tienes que tocarle, el hombro. Aunque eso no es nada, créanme, no es nada. Yo saludo a las personas así, y si tengo que hablarles, le hablo en persona. Pero ok, volviendo al tema. Lo que tienen que hacer es sembrar esa semilla de mostaza, que incluso a veces es comparada con la fe. Tú oras por esa persona, aunque tenga la vida más mala del mundo. ¿Y qué pasa? Poco a poco Dios va trabajando en su vida. Ese es el secreto de Alejandro Bullón también. Por ejemplo, él de segurito estaría de acuerdo con lo que les estoy diciendo ahora. Porque no podemos repudiar en sí a esas personas. Porque son personas. Y a veces esas personas, cuando se convierten, son los más diligentes, los más trabajadores en la obra, los más conocedores, los más fieles, y a veces cuando se casan son hasta los mejores esposos o esposas. Eso es increíble, pero es la realidad. Pero no es que estoy buscando eso, pero les estoy diciendo, en serio. Así que bueno, vamos a orar y recordemos: humildad, estabilidad moral, misericordia, y el último era misericordia y reconocimiento de que necesitamos a Dios, para entonces, con esas características, la humildad, la misericordia y la estabilidad moral, entonces cuando reconocemos que necesitamos a Dios, vamos y nos arrepentimos, ya sea como hablaba Juan o como hablaba Jesús. No importa cuál pastor sea que nos enseñe el mensaje, lo importante es ir a la iglesia y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Por favor te pido que lo que yo vaya a hacer ahora sea de tu agrado. Tú sabes que estoy un poquito apurado porque quiero conseguir un empleo, pero tú me vas a ayudar en el momento adecuado. Y no es necesariamente un empleo, quiero trabajo. No necesariamente tal vez en mi área, puede ser el trabajo hasta en este mismo trabajo que estoy haciendo ahora. Pero Padre, no quiero detenerme porque me gusta desarrollar todos los talentos que tú me has dado. Pero también sana mi corazón y el de las personas que me escuchan, por favor, y dales a ellos paz, que es la clave de todo lo que hemos leído hasta ahora. Paz, para entender que entre los dos hijos, el que dijo que iba a ir y que no fue, y el que dijo que no fue y fue, entre los dos hijos, los dos perdieron lo que sería la confianza del Padre. Y ese sentimiento nos hace sentir que nos hace
falta la paz tuya. Así que por favor, perdónanos porque te hemos dicho varias veces que vamos a hacer alguna cosa y no la hacemos. Ayúdanos así a hacerlas, a cumplir contigo y también a ser humildes para pedirte perdón y mejorar en todo lo que necesitemos. Padre, también necesitamos estabilidad para no compararnos con nadie, ni andar chismoseando de nadie, y entonces así poder descansar cuando nos toque descansar. Gracias, Señor, por todo. Gracias por rescatarnos como ovejas perdidas y porque podemos confiar en ti a pesar de todo. Ayúdanos a ser misericordiosos, Padre, así como tú lo eres. Perdonamos ahora mismo a nuestros enemigos y esperamos que tú nos perdones. En tu nombre pedimos todo esto. Amén.